Hola a todos y bienvenidos, amantes de las series y del buen romance, a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga y por supuesto, mucho, mucho amor, las series turcas románticas que prometen conquistarnos en 2025. Sí, ya estamos mirando hacia el futuro porque las producciones turcas no dejan de sorprendernos y el próximo año viene cargado de propuestas que créanme, no se van a querer perder. En este vídeo, les voy a revelar algunas de las series que ya están generando un gran revuelo, las que tienen los elencos más prometedores y las tramas que nos harán suspirar, reír y probablemente llorar un poquito también. Prepárense para tomar nota y agregar estas joyas a su lista de pendientes, porque si son como yo les aseguro que no van a poder resistirse. Y antes de que empecemos con el conteo, un pequeño favor. Si les gusta el contenido que compartimos en este canal, si disfrutan de nuestras recomendaciones y análisis de series, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así estarán siempre al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos al grano. La primera serie de la que quiero hablarles, y que ya tiene a muchos fanáticos en vilo, se llama El susurro del Bósforo. La trama nos lleva a Estambul, una ciudad que, como saben, es un personaje en sí misma en muchas de estas historias. La protagonista es Leyla, una joven arquitecta que hereda una antigua mansión familiar a orillas del Bósforo. Lo que no sabe es que la mansión guarda secretos ancestrales y que su vida está a punto de dar un giro inesperado cuando conoce a Demir, un misterioso hombre que trabaja restaurando antigüedades. La química entre ellos es innegable, pero también lo es el peligro que les acecha. Demir está envuelto en una trama de conspiración que amenaza con destruir todo lo que Leyla ama. ¿Podrán superar los obstáculos y encontrar el amor en medio del caos? La serie promete paisajes impresionantes, una banda sonora cautivadora y una historia de amor que desafía el destino. Los rumores apuntan a que el elenco es de lujo, con actores consagrados y nuevas promesas que darán mucho de qué hablar. Definitivamente una opción que no podemos pasar por alto. *** Profundizando en El susurro del Bósforo, más allá del romance, un thriller emocional ***. El susurro del Bósforo no es solo una serie romántica al uso, sino que se adentra en las profundidades de la intriga y el misterio. La mansión heredada por Leyla, conocida localmente como la Perla del Bósforo, no es una simple casa antigua. Se dice que fue construida sobre una antigua ruta comercial, y que sus paredes guardan secretos de familias influyentes que a lo largo de los siglos han dejado su huella. Estos secretos, lejos de ser meras anécdotas históricas, son la clave de la conspiración que envuelve a Demir. Demir, cuyo nombre completo es Demir Kanates, no es un simple restaurador. Pertenece a una sociedad secreta que busca proteger artefactos históricos de gran valor, y que se encuentra en una constante lucha contra una organización rival que busca lucrarse con el patrimonio cultural de Turquía. Su llegada a la mansión de Leyla no es casualidad, está buscando una reliquia oculta que se dice que se encuentra en su interior, y que podría desestabilizar el equilibrio de poder entre ambas sociedades. La relación entre Leyla y Demir se desarrolla en medio de este peligroso juego de espías y conspiraciones. Al principio, Leyla desconfía de Demir, al que considera un intruso que amenaza la tranquilidad de su vida. Sin embargo, poco a poco se siente atraída por su carisma, su inteligencia y su pasión por la historia. A medida que van trabajando juntos en la restauración de la mansión, la tensión entre ellos se hace palpable, dando lugar a momentos de gran intensidad emocional. Elenco de lujo, rumores y confirmaciones. Los rumores sobre el elenco de El susurro del Bósforo han desatado la locura entre los fans de las series turcas. Se ha confirmado la participación de Burak Deniz, conocido por su papel en Aşk Laftan Anlamaz como Demir Kanates. Su presencia garantiza una gran base de seguidores y promete una interpretación intensa y carismática del personaje. Para el papel de Leyla, se barajan varios nombres, entre ellos el de Demet Özdemir, aunque aún no hay confirmación oficial. Lo que sí se sabe es que la actriz que finalmente interprete a Leyla deberá tener una gran química con Burak Deniz, ya que la relación entre sus personajes es el eje central de la serie. Además de los protagonistas, se espera la participación de actores consagrados como Tuba Büyüküstün y Kenan İmirzalıoğlu en papeles secundarios, aunque sus roles aún no se han revelado. La producción ha prometido sorpresas y cameos de celebridades turcas, lo que aumenta aún más la expectación. La fotografía y la banda sonora,
elementos clave para la atmósfera de la serie. La producción de El susurro del Bósforo está poniendo especial cuidado en la fotografía y la banda sonora, con el objetivo de crear una atmósfera cautivadora que envuelva al espectador. Las escenas rodadas a orillas del Bósforo prometen ser de gran belleza, con imágenes espectaculares del amanecer y el atardecer sobre el estrecho. La iluminación jugará un papel fundamental, creando ambientes misteriosos y románticos a la vez. La banda sonora estará compuesta por música original que fusionará melodías tradicionales turcas con ritmos modernos. Se espera la participación de artistas de renombre en la interpretación de las canciones, lo que aumentará aún más el atractivo de la serie. La siguiente serie en mi lista es Bajo el sol de Capadocia. Si son amantes de los paisajes espectaculares, esta es para ustedes. La historia se desarrolla en la mágica región de Capadocia, conocida por sus formaciones rocosas únicas y sus vuelos en globo al amanecer. La protagonista, Elif, es una joven fotógrafa que viaja a Capadocia en busca de inspiración. Allí conoce a Kerem, un guía turístico local que la introduce en los secretos de la región y en su rica historia. Entre paseos en globo, cenas a la luz de las velas y recorridos por ciudades subterráneas, Elif y Kerem se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por el pasado de Kerem, que está marcado por una tragedia familiar. La serie explora temas como el perdón, la superación personal y la importancia de las raíces. Además del romance, Bajo el sol de Capadocia promete ser un festín visual, con imágenes impresionantes de la región y una fotografía cuidada al detalle. Prepárense para soñar con viajar a Capadocia después de ver esta serie. *** Bajo el sol de Capadocia, un romance entre cuevas y globos aerostáticos. ***. Bajo el sol de Capadocia destaca por su apuesta por la belleza natural de la región como telón de fondo para una historia de amor compleja y conmovedora. Elif, interpretada por la prometedora actriz Ayse Kaya, es una joven artista que se siente estancada en su vida en Estambul. Agobiada por las presiones familiares y la falta de inspiración, decide emprender un viaje a Capadocia en busca de un nuevo comienzo. Kerem, interpretado por Mehmet Yılmaz, es un guía turístico carismático y conocedor de la historia local. Su familia ha vivido en Capadocia durante generaciones, y él se siente profundamente conectado con la tierra y sus tradiciones. Sin embargo, su vida está marcada por la tragedia. La pérdida de sus padres en un accidente de globo aerostático hace años le ha dejado una profunda cicatriz emocional. El encuentro entre Elif y Kerem es fortuito pero inevitable. Elif se siente atraída por la pasión de Kerem por Capadocia, y él se ve cautivado por la sensibilidad y el talento de Elif. Juntos exploran los paisajes mágicos de la región, desde las formaciones rocosas de Göreme hasta las ciudades subterráneas de Derinkuyu y Kaymaklı. El amor entre Elif y Kerem florece entre paseos en globo al amanecer, cenas románticas a la luz de las velas en cuevas excavadas en la roca y recorridos por lugares históricos llenos de misterio. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada por el pasado de Kerem. El trauma de la muerte de sus padres le impide abrirse completamente al amor, y la llegada de una antigua novia, interpretada por la actriz veterana Vildan Atasever, complica aún más la situación. Bajo el sol de Capadocia explora temas profundos como el duelo, el perdón y la búsqueda de la identidad. La serie muestra cómo el amor puede ser una fuerza curativa, capaz de superar las heridas del pasado y dar un nuevo sentido a la vida. La producción ha colaborado estrechamente con la comunidad local para garantizar la autenticidad de la historia. Se han incorporado elementos de la cultura capadocia, como la cerámica tradicional, la gastronomía local y las costumbres ancestrales. La serie también aborda temas relevantes como el turismo sostenible y la preservación del patrimonio cultural. Ahora, cambiemos un poco de ambiente y hablemos de El secreto de la joyería. Esta serie nos traslada al glamuroso mundo de la alta sociedad de Estambul, donde el lujo y la ambición son el pan de cada día. La protagonista, Asli, es una joven diseñadora de joyas que sueña con triunfar en un mundo dominado por hombres poderosos. Su oportunidad llega cuando conoce a Murat, el heredero de una importante joyería. Murat queda cautivado por el talento y la belleza de Asli, y le ofrece trabajar para él. Entre diamantes, esmeraldas y rubíes, Asli y Murat se enamoran, pero su relación se ve amenazada por la exprometida de Murat, una mujer ambiciosa y sin escrúpulos que hará todo lo posible por separarlos. El secreto de la joyería es una serie llena de intriga, drama y, por supuesto, mucho glamour. Si les gustan las historias con giros inesperados y personajes complejos, esta es una excelente opción.
Además, el vestuario y la escenografía son espectaculares, así que prepárense para deleitar sus ojos. Asterisco asterisco el secreto de la joyería, un brillo peligroso entre ambición y amor, asterisco asterisco. El secreto de la joyería se sumerge en el opulento universo de la alta joyería en Estambul, donde la belleza de las piedras preciosas esconde intrigas y rivalidades despiadadas. Ashley, interpretada por la actriz emergente Elif Canongurlar, es una joven talentosa y ambiciosa que lucha por hacerse un nombre en un mundo dominado por hombres. Su pasión por el diseño de joyas la lleva a trabajar incansablemente, superando obstáculos y desafiando las convenciones. Murat, interpretado por el galán turco Atay Ulusoy, es el heredero de una de las joyerías más prestigiosas de Estambul. A pesar de su posición privilegiada, Murat es un hombre atormentado por el pasado y presionado por las expectativas familiares. Reconoce el talento de Ashley y le ofrece una oportunidad única para brillar, sin imaginar que su relación profesional pronto se transformará en algo mucho más profundo. El amor entre Ashley y Murat florece entre diamantes, esmeraldas y rubíes, en medio de un ambiente de lujo y sofisticación. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada por la ex prometida de Murat, Defne, interpretada por la reconocida actriz Serini Sarkaya. Defne es una mujer ambiciosa y sin escrúpulos que no está dispuesta a perder a Murat ni el poder que conlleva estar a su lado. Defne hará todo lo posible por separar a Ashley y Murat, utilizando estrategias manipuladoras y recurriendo a secretos del pasado. La serie explora temas como la ambición, la envidia, la traición y la lucha por el poder en un contexto de glamour y riqueza. El secreto de la joyería destaca por su cuidada producción, con escenarios lujosos, vestuario elegante y una fotografía impecable. La serie también cuenta con una banda sonora envolvente que acompaña a la perfección las emociones de los personajes. No podemos hablar de series turcas románticas sin mencionar una comedia romántica, ¿verdad? Por eso les presento Un café para dos. Esta serie es una bocanada de aire fresco, perfecta para esos días en los que necesitamos reírnos un poco y olvidarnos de los problemas. La historia gira en torno a Deniz y Can, dos jóvenes que regentan cafeterías rivales en el mismo barrio. Al principio se detestan y compiten constantemente por los clientes. Sin embargo, a medida que se van conociendo, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Entre tazas de café, pasteles y malentendidos divertidos, Deniz y Can se enamoran. Un café para dos es una serie encantadora, llena de personajes entrañables y situaciones cómicas. Es perfecta para ver en pareja o con amigos, y les aseguro que les sacará más de una sonrisa. Además, la serie destaca la importancia de la amistad y de seguir nuestros sueños. Una opción ligera y refrescante para disfrutar en cualquier momento. Asterisco asterisco Un café para dos, un romance con aroma a café y sabor a amistad, asterisco asterisco. Un café para dos es la dosis perfecta de alegría y romance para aquellos que buscan una serie ligera y entretenida. Deniz, interpretada por la carismática actriz Bensu Soral, es una joven apasionada por el café que sueña con convertir su pequeña cafetería en un lugar de encuentro para los vecinos del barrio. Es creativa, espontánea y tiene un gran corazón. Can, interpretado por el actor Furkan Ant, es el dueño de la cafetería rival, un local moderno y sofisticado que atrae a una clientela diferente. Can es un hombre ambicioso y competitivo, que ve a Deniz como una amenaza para su negocio. Al principio, la rivalidad entre Deniz y Can es intensa. Se pelean por los clientes, se sabotean mutuamente y se lanzan pullas constantemente. Sin embargo, a medida que se van conociendo, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Ambos comparten la pasión por el café, el amor por su barrio y el deseo de hacer realidad sus sueños. Entre tazas de café, pasteles deliciosos y malentendidos divertidos, Deniz y Can comienzan a enamorarse. Su relación evoluciona de la rivalidad al romance, dando lugar a situaciones cómicas y entrañables. Un café para dos es una serie que celebra la amistad, el amor y la importancia de seguir nuestros sueños. La serie cuenta con un elenco de personajes secundarios adorables que aportan frescura y humor a la historia. La producción ha cuidado al detalle la ambientación, con cafeterías acogedoras y coloridas que invitan a disfrutar de un buen café. Y para terminar con broche de oro, les presento El jardín de las rosas perdidas. Esta serie es una joya que combina romance, misterio y un toque de fantasía. La protagonista, Eda, es una joven botánica que hereda un antiguo jardín de rosas de su abuela. Lo que no sabe es que el jardín guarda un secreto milenario y que está conectado con un mundo mágico.
En el jardín, la conoce a Aras, un hombre misterioso que le revela la verdad sobre su herencia. Juntos, deberán proteger el jardín de una fuerza oscura que amenaza con destruirlo. El Jardín de las Rosas Perdidas es una serie visualmente impresionante con efectos especiales sorprendentes y una ambientación mágica. La historia es original y cautivadora, y la química entre los protagonistas es innegable. Si les gustan las series que combinan romance con elementos fantásticos, esta es una opción que no pueden dejar pasar. Prepárense para sumergirse en un mundo de rosas, magia y amor. *** El Jardín de las Rosas Perdidas, un romance floreciente en un mundo de magia y misterio. El Jardín de las Rosas Perdidas es una propuesta innovadora que fusiona el romance con elementos de fantasía, creando una experiencia visualmente impactante y emocionalmente cautivadora. Eda, interpretada por la actriz Azalcaya, es una joven botánica que vive una vida tranquila y ordinaria hasta que hereda el antiguo jardín de rosas de su abuela. Al llegar al jardín, Eda descubre que no es un lugar común. Las rosas tienen propiedades mágicas y el jardín está conectado con un mundo oculto lleno de seres fantásticos. Allí conoce a Aras, interpretado por Aras Bulut Nemli, un hombre misterioso que le revela la verdad sobre su herencia y su destino. Aras es el guardián del jardín, encargado de protegerlo de una fuerza oscura que amenaza con destruir el equilibrio entre el mundo mágico y el mundo real. Eda descubre que ella también tiene un papel importante que desempeñar en esta lucha, ya que es la descendiente de una antigua línea de guardianes. Juntos, Eda y Aras deberán aprender a usar sus poderes y a confiar el uno en el otro para proteger el jardín y el mundo que aman. Su relación evoluciona de la amistad al romance, fortalecida por la necesidad de superar obstáculos y enfrentar peligros. El Jardín de las Rosas Perdidas destaca por su originalidad, su ambientación mágica y sus efectos especiales sorprendentes. La serie explora temas como la responsabilidad, el sacrificio, la conexión con la naturaleza y la importancia de creer en la magia. Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones de series turcas románticas que prometen conquistarnos en 2025. Espero que hayan tomado nota y que estén tan emocionados como yo por ver estas nuevas producciones. Recuerden que estas son solo algunas de las series que están en el horizonte, y que seguramente habrá muchas más sorpresas a lo largo del año. El mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado útil. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y lo más importante, déjenme en los comentarios qué serie les ha llamado más la atención. ¿Cuál de estas historias les gustaría ver primero? ¿Tienen alguna otra serie turca que estén esperando con ansias para el 2025? Me encantaría leer sus opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así estarán siempre al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles lo mejor. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y series turcas. Adiós.